¿Qué tal? Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. Seguramente muchos han escuchado la famosa frase, país que no investiga, no progresa. Esta frase es cierta, es real, es verídica. Esta afirmación es verdadera y esto se puede constatar a partir del nivel de investigación que se ha desarrollado en cada país que ha logrado superar el subdesarrollo y que en este momento pertenece a la lista de países desarrollados, los cuales tienen un mejor y mayor calidad de vida para sus ciudadanos, países que han logrado solucionar problemas estructurales vinculados a brechas territoriales, déficit de infraestructura, problemas de servicios básicos. Bueno, estos países que han logrado salir de su desarrollo han invertido fuertemente en investigación. País que no investiga, país que no progresa. Esto nos lleva al problema de la investigación y concretamente al problema de la investigación universitaria. Creo que SUNEDU, que ha sido una organización más o menos recientemente creada, no es tan antigua, y que fue creada para poder realizar cambios en el sistema universitario que viene haciendo agua desde hace muchos años por diversos factores. Ya hemos hablado de ellos. Tal vez uno de ellos, y asociado a una temática que solemos analizar con frecuencia en este espacio y que tiene que ver con la política, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad en el Perú, sobre todo la universidad pública, es la excesiva politización y el criterio para tomar las elecciones de parte de las autoridades, que siempre pasa por el tamiz de la política, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen, digamos, los profesores buenos, ¿no? Los profesores que tienen un perfil académico o un perfil de ser buenos gestores, no necesariamente ellos ocupan los cargos más importantes, sino son los profesores que están adscritos seguramente a alguno de los grupos que pertenecen a las universidades, los grupos de profesores. En el caso de la Universidad Pública Nacional tenemos, por ejemplo, el nefasto papel que ha desempeñado este grupúsculo radical llamado Patria Roja, que no solamente ha llevado a la Universidad Nacional a una crisis sistémica, sino también ha deteriorado las mentes de muchas de las personas que han pasado por la universidad pública, generando una visión de la realidad eh, escalofriante, enseñándole a los alumnos de que la realidad tiene como trasfondo la lucha de clases y la violencia. Y luego estas personas, cuando salen, cuando egresan de la universidad, repiten estas ideas que pertenecen al marxismo, pero un marxismo mal leído, ¿no? Porque es el otro tema con Patria Roja y con el problema de la universidad y de la investigación en la universidad, el tema de la censura, ¿no? Entonces, hay temas que no se pueden tocar. Hay autores que sí deben ser leídos bajo la interpretación que ellos le dan, que es una interpretación normalmente mediocre, porque son personas que han leído solamente un par de libros de marxismo y se quedaron con eso. Y eso es lo que le explican al alumno. Sobre todo esto ocurre en las facultades de ciencias sociales y humanidades. Entonces, ese marxismo mal entendido es el que se le enseña luego al alumno. Y luego el alumno sale con una visión conflictiva de la realidad social. Entonces, el daño que le ha hecho Patria Roja, no solamente a la universidad como institución, sino a la educación a nivel nacional, es nefasto. Esto también se refleja en cómo este grupúsculo y también en algunas universidades privadas, estas alianzas de profesores que responden a grupos de intereses, no han generado cambios sustanciales en el ámbito de la investigación. País que no investiga, país que no progresa. Perú tiene muchas brechas, Perú tiene muchos problemas, y yo creo que la universidad
tiene un rol importante que cumplir en este contexto, pero no lo viene haciendo. No hay una vinculación de la universidad con los problemas de la sociedad. Pareciera, para recordar a un viejo político, pareciera que lo que decía Luis Alberto Sánchez es cierto, ¿no? Él decía que la universidad no era una isla, pero pareciera que la universidad es una isla dentro de la sociedad, se mantiene aislada de los problemas sociales, tiene sus propios problemas internos y se mantiene alejada de la realidad social, política, cultural y también empresarial, porque se mira con suspicacia cuando una empresa busca hacer una alianza o una sinergia con una universidad. De repente una empresa de software, no lo sé, quiere trabajar algunos temas con una universidad, propiciar investigaciones sobre un tema, pero ya se mira, ¿no?, con suspicacia el capital, ¿no? Los capitalistas seguramente vienen a meter sus ideas liberales o vienen a aprovecharse de la universidad pública, ¿no?, donde los docentes somos, pues, autoridad moral, somos la conciencia, somos la encarnación de la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Y esto no es así, ¿no? No es así. Sunedo entonces propició unos cambios, pero en materia de investigación no, creo yo, en mi opinión, esto es debatible, no se ha avanzado mucho. Los estándares de evaluación para lo que es investigación son meros formularios. La universidad llena formularios, nos presenta su NEDO, acredita, le aprueban los estándares y ahí acabó. Cambio real no hay. Las universidades siguen teniendo un problema serio con respecto a la investigación. Y es que la reforma en materia de investigación en las universidades no se soluciona con una norma, no se soluciona con la creación de SUNEDU, no se soluciona con la evaluación de licenciamiento y la acreditación de las facultades. No, las normas, y esto es, creo yo, algo que cualquier abogado de primer año lo logra entender, y es más, ni siquiera los abogados, creo que cualquier persona que ha conocido de cerca el sistema de administración de justicia se da cuenta que una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, y que las normas no necesariamente cambian las realidades. Ese es un fetiche de cierta izquierda, ¿no? Cuando plantean el tema de ir a la asamblea constituyente, piensan que una asamblea llena de mediocres, ¿no?, van a pretender cambiar la realidad social a partir de una norma. La realidad se cambia no a través de las normas, más bien las normas deben reflejar lo que es la sociedad. Ese es un tema que podemos también discutirlo en otro momento. Por tanto, SUNEDO no ha cumplido con crear, creo yo, un ecosistema, es decir, un conjunto de condiciones que permitan a las universidades poder realizar investigaciones. ¿Y de dónde se debe partir? Se debe partir del capital humano. El capital humano en la universidad son sus profesores y sus alumnos, básicamente. El resto son administrativos que, bueno, cumplen sus funciones muchas veces de carácter mecánico, ¿no? Son burócratas, digamos, pero los grandes protagonistas de las universidades son los alumnos y los profesores. El capital humano, por tanto, por el lado del docente, tiene que estar orientado a identificar al docente investigador. El docente investigador no es como el profesor que dicta. El docente investigador tiene un perfil distinto. Luego también tienen que identificarse las líneas de investigación. Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Voy a explayarme un poco con respecto a lo que son las líneas de investigación. Y un error que también comete SUNEDU porque no lo propicia, ¿no? Y también las universidades es al docente investigador, además de darle todo lo que por ley se merece y cuidarlo y protegerlo, porque lo que produzca va a ser la cara visible de la universidad hacia el exterior, es decir, cuando el docente investigador publique los papers, publique sus investigaciones, esa va a ser la cara que la universidad va a mostrar en congresos internacionales. A este docente hay que cuidarlo, y además hay que propiciar que este docente genere redes a nivel nacional, internacional y también redes con los propios alumnos, es decir, que fomente, que incentive que los alumnos se involucren desde los primeros años en lo que es la investigación, porque hay alumnos que seguramente van a egresar y van a formar parte de la gran cantidad de profesionales que tenemos en el país. Pero algunos, los que tienen la vocación, se van a seguramente a dedicar a la investigación.
Y tenemos que identificar qué alumnos tienen ese perfil y empezar a desarrollar, acompañarlos a desarrollar una carrera dentro de lo que es la universidad por el lado de la investigación. Hay que ser partícipes a los alumnos. Las universidades lo que hacen ahora es una práctica mercenaria. Lo que hace la universidad en este momento es comprar artículos. Entonces, cuando uno ve las listas de, por ejemplo, tal universidad tiene 800 publicaciones, pero esto no es cierto, esto no es real. Eh, Estas son publicaciones que no salen del capital humano que tiene la universidad, no salen necesariamente de los profesores que tiene la universidad. Algunos sí, pero el grueso sale de artículos que la universidad compra a profesores que trabajan de manera freelance y a cambio de comprarle los artículos, el investigador publica el artículo en una revista, ¿no? En Indexaciones, por ejemplo, y pone la membresía de la universidad, la acreditación, la adscripción institucional de la universidad. Eso es lo que se está haciendo ahora y eso es algo que todos sabemos. Em, por tanto, estas universidades que se jactan de tener un montón de investigaciones publicadas, en realidad las compran. No provienen de, como podríamos decir, de sus bases. No proviene de su capital humano. No proviene de sus profesores, de su plana docente, menos de sus alumnos. Esto los compran porque le sale más barato a la universidad comprar un artículo hecho por un investigador freelance, ponerlo con la adscripción de la universidad y presentarlo, que pagarle a ese profesor freelance, a ese investigador freelance, para que forme parte de la universidad. Porque evidentemente un profesor investigador es caro, indudablemente. Pasa que eso tampoco no se entiende. El profesor investigador es una persona que se ha dedicado, se dedica permanentemente a generar conocimiento. Y eso requiere un esfuerzo de horas de investigación, de horas de lectura, horas de pasar en los laboratorios, sacrificar tiempo de estar con la familia, invertir en la compra de libros. Investigar es difícil e investigar en Perú es aún más difícil. Entonces, es importante evaluar la situación del profesor investigador. El régimen Renacit algo ha ayudado. El problema es que muchas veces no se cumple la ley. Entonces, uno es profesor Renacit pero no le cumplen lo que le corresponde, por ejemplo, en materia de salario, en materia salarial. El profesor investigador recibe medio salario más del salario que tiene, 50% más adicional, y tiene menos horas de dictado. Dicta una cantidad reducida para poder dedicar el resto del tiempo a investigar. Bueno, eso no se cumple. Lo llenan al profesor investigador de trabajitos administrativos, eh, subutilizan el capital humano que tiene la universidad. Quiero terminar con respecto a las líneas de investigación, porque mucha gente pregunta, bueno, tenemos a los profesores, tenemos a los alumnos. Digamos que, bueno, es lo que tenemos, pero ahora ¿qué investigamos? Bueno, voy a poner un ejemplo de una realidad que yo conozco, que es la realidad de la ciudad de Arequipa. Entonces, si una persona de una universidad en Arequipa me pregunta, ¿qué podemos investigar? Yo como abogado le daría algunas líneas, pero vamos a hablar de un contexto mucho más amplio, ¿sí? Porque las líneas de investigación tienen que estar relacionadas con lo que primero el profesor sabe, el profesor investigador sabe. En realidad, como decía un colega, un amigo mío, la línea de investigación la marca el docente. Pues el docente es el que tiene que decir, bueno, yo soy bueno en esto y por acá vamos a ir. Esto es lo que yo puedo ofrecerte. Te puedo sacar artículos, no sé, de energía nuclear, derecho registral, la industria de los alimentos, no lo sé. La línea la marca el conocimiento que tiene el profesor dentro del claustro, dentro de la plana docente. Pero también hay líneas de investigación que brotan de la realidad. Nuevamente, el caso de Arequipa. Si alguien me pregunta, ¿qué se puede investigar desde una universidad de Arequipa, por ejemplo? Bueno, hay que evaluar la ubicación geopolítica de Arequipa. Eso es un tema de investigación donde entra derecho, relaciones internacionales, probablemente administración, economía. Arequipa dentro del espacio geopolítico, es decir, cuál es la vocación económica de la región, cómo contribuye al desarrollo del sur peruano y de, digamos, el norte chileno y parte de Bolivia.
cómo se inserta ese mercado del sur y qué posición tiene Arequipa. Estoy poniendo un caso, estoy lanzando una línea de investigación vinculado a desarrollo regional, por ejemplo, ¿no? El tema del cobre es una región cuprífera. Hay que investigar sobre el tema del cobre, hay facultades de ingeniería de minas, hay que trabajar el tema del cobre, hay que trabajar los temas vinculados a minería artesanal. Tenemos muchos mineros artesanales. Ya para no hablar del tema de la minería en vías de proceso de formalización, donde es un tema donde entra la minería y el derecho, ¿no? Las reflexiones sobre lo que es el dominio minero, el tema jurídico, en estricto sensu, ¿no? Y otros temas también importantes, como el afianzamiento hídrico de las cuencas. Tenemos un problema grave en las grandes ciudades del Perú, las grandes ciudades están en la franja costera, que es una franja desértica, y que tiene problemas de estrés hídrico. La mayor cantidad de agua está en la selva, entonces hay que trasvasar agua. Eso no se analiza, no se estudia. Somos uno de los países que, aunque algunos niegan, ¿no? Yo sí creo que hay un impacto con respecto al cambio climático. No sé si hay una teoría sobre el cambio climático que nos va a llevar, digamos, a la destrucción del mundo. No lo sé. Lo que sí creo se evidencia es que hay un impacto producto de la contaminación sobre los ecosistemas. Eso sí creo que es verificable, eso lo podemos ver en cómo está el clima en nuestro propio país, en Lima, por ejemplo, que ha aumentado notablemente la temperatura, temperaturas poco usuales, y en otros países donde hay inundaciones, lluvias o sequías. Hay cambios y bueno, justamente la ciencia es la que debe verificar para salirnos del cliché, ¿no? La ciencia es la que tiene que verificar si esto es realmente un cambio o estamos ante una visión ideologizada acerca de cosas que siempre se han dado, ¿no? Porque sequía siempre ha habido, luego comienzan las lluvias, bueno, uno dirán, pero esto siempre ha ocurrido así, acá no hay nada que cambio climático, eso no existe, bueno, pero que lo diga la ciencia. Entonces, dejemos el cliché y que los investigadores nos digan qué está ocurriendo. Lo cierto es que, regresando al tema de Arequipa, en Arequipa hay estrés hídrico. Dependemos de una cuenca, estamos hablando de la ciudad de Arequipa, la cuenca del Chili. Dependemos de las lluvias. No hay lluvias, no hay agua. No hay agua para consumo humano, no hay agua para cultivo de tierras, no hay agua para la industria, no hay agua para la minería. Y luego van a tener que estar paseando a la Virgen de Chapi en helicóptero, como ya ocurrió alguna vez. Entonces se tiene que invertir en infraestructura para mejorar la cantidad de agua que pasa por la cuenca del Chili. Es decir, hay que hacer un afianzamiento hídrico y se tiene que evaluar cómo trasvasar agua desde las zonas donde hay agua hasta las grandes ciudades. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para reflexionar y creo también que se tiene que hacer partícipe cuando se habla de investigación a la sociedad civil y a la empresa. Termino con un tema que creo yo es importante, porque lo planteó un candidato presidencial en su momento, pero que creo no ha sido suficientemente explotado ni analizado. El señor López Aliaga planteaba la construcción de un tren que supuestamente iba a cruzar todo el país, ¿no? Una propuesta interesante. Yo creo que el Perú necesita mejorar su sistema de ferrocarriles, pero yo me pregunto, en muchos países donde hay ferrocarriles, existe la carrera de ingeniería ferroviaria. En Perú existe eso. Al menos en Arequipa yo creo que no hay. Entonces, ¿cómo pretendemos que el país empiece a explotar y construir más vías para los ferrocarriles, para poder sacar el mineral del cobre, el oro, para poder llevar los productos de la costa a la sierra y a la selva, ahorrar costos? Ahora que estamos ante un cambio con respecto a la matriz energética, va a haber un encarecimiento de la gasolina y del petróleo. Bueno, ¿cómo cambiamos eso por trenes, ¿no? Pero no podemos tener pues un nivel sofisticado de crear trenes, digamos, de alta velocidad que puedan afrontar la geografía escabrosa que tenemos en nuestro país si no tenemos atrás una carrera de ingeniería ferroviaria. Entonces tendrán que venir técnicos, seguramente financiados una parte por la empresa, otra parte por el Estado, y tendrán que hacer una transferencia de conocimiento. Y eso la universidad debería aprovecharlo y crear una carrera de ingeniería de ferroviaria.
Esas cosas no se discuten y ahí interviene la sociedad civil e interviene también el mundo empresarial. Pero ojo, Patria Roja y en muchas universidades ideologizadas dicen no, cuidado con el capitalista, va a venir a quitarnos seguramente nuestros recursos, va a contaminar las mentes de los alumnos con su ambición de lucro, con el afán de las ganancias, con la utilidad, ¿no? Con la plusvalía, como dirían los marxistas clásicos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Vamos a seguir hablando acerca de la universidad, de la investigación, en un siguiente programa. Desde acá les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.